Vamos con nuestro historiador, ¿no? Así Vamos es. con Joaquín Robles Linares, que ya está listo, puesto y dispuesto en este viernes. Gracias, Joaquín. Y que nos va a platicar, Joaquín, de esos 322 años de la Así es. fundación de Hermosillo. Joaquín, buenas noches, gracias, como siempre. Buenas noches, espero que ahora sí me oigan bien. Sí Muy se oye, bien, muy ¿verdad? bien. Ah, bueno, No, excelente. no tientes nada, no tientes nada. No, no voy a tocar nada, se los prometo. No sé qué hice la vez pasada, que algo hice mal aquí. Sí, fíjate que son 322 años de la ciudad. Digo, no es una ciudad eh, tan vieja como otras. Sin embargo, pues ya pesan, son 322 años Claro. y además fue todo, ¿qué te diré? Un acontecimiento lo que se está cumpliendo y tiene como antecedente algo muy interesante. Miren, en 1700, el 18 de mayo de 1700, un militar español que es instruido para que venga a esta región. Hay que entender que en la época era muy importante la presencia de la corona española porque los actos de gobierno no se podían llevar a cabo si no había presencia de ese gobierno por más lejano que estuviera. Entonces este personaje, instruido por el gobernador de la provincia, eh, era un jefe militar de aquellas compañías volantes que andaban por toda la región, precisamente haciendo presencia virreinal. Este personaje pasa primero a Cucurpe, de ahí se le suma un sacerdote jesuita, misionero, Adamo Gil, centroeuropeo, y vienen y tienen un encuentro aquí en lo que es el vaso de la presa Abelardo L. Rodríguez, lo que es hoy el vaso de la presa Ahí que estamos viendo Abelardo ahorita L. ahí. Rodríguez. Así es, en la confluencia de dos ríos. Quiero hacer la aclaración para aquellos que nos ven, que no son de aquí, que los ríos aquí en Sonora, pues no son los ríos como los que Víctor ha visto en Veracruz, ¿verdad? Sí, 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 O en sí. Sinaloa. Sí. O en Sinaloa, o si alguien nos llega a ver en Sudamérica, pues no tiene nada que ver con el Sí, Río no, de en la el río, Plata o el imagínate el río Orinoco, ¿verdad? Sonora, Pues ¿no? sí. Aquí el río es un El cauce, mi río, querido Joaquín. Es arroyo, pues aquí es arroyo, es creek. son arroyones, ¿no? Pero además el río Sonora, a pesar de que corre todo el año, pues realmente sus aguas son exiguas o muy pequeñas. El otro río, el San Miguel, también tiene un cauce ocasional, ¿no? En medio de esos dos ríos, una comunidad pacífica de indios pimas, capitaneados por un personaje pima también, Pedro Baricua, tienen un encuentro con este personaje y Hermosillo nace pues de un reclamo, porque estos indígenas pimas, al encuentro con aquel personaje, le narran que son hostigados y además que son constantemente amenazados por grupos de seris y otros indígenas de la región que iban y los combatían y no dejaban que se asentaran ahí. Fiel a la tradición española que todavía conservamos, Juan Bautista de Escalante sacó un documento como de metro y medio y se puso a hacer un acta. Así Y es. en esa acta narra perfectamente bien toda el relato de este personaje, la situación geográfica, donde estaba, como un ministerio público actual, ¿verdad? Un Entonces actuario, pues. agarra, narra todo y además atestigua este personaje indígena, Pedro Baricua, además el representante de la iglesia, el sacerdote jesuita Adamo Gil, y entonces ahí se bautiza a esa pequeña población como Santísima Trinidad del Pitiquín. ¿Por qué? Porque era común en la época que se acudiera al santoral y que dieron pues, el 18 de mayo, Día de la Santísima Trinidad, y para que hubiera una especie de hibridación entre la cultura indígena y la cultura occidental, mezclaban los dos nombres y entonces le ponen Santísima Trinidad del Pitiquín. Pitiquín era Ok. en la lengua origen, pues la confluencia de dos ríos ¿De y los donde ríos? los mismos indígenas habían identificado el lugar. Obviamente, ese lugar era propicio para la agricultura y además propicio para el asentamiento. Entonces, ahí nace de un acto de gobierno, es algo muy interesante,
esta pequeña población, un acto de gobierno de un monarca lejano europeo y de un virrey también muy lejano en el centro del país, pero que afortunadamente esa formalidad española de crear esos documentos, pues nos da muchos datos y nos remite a aquella época. Tan es así que el padre Quino, por ahí alrededor de 1708, en un viaje que él hace, que el padre Quino tiene una gran, pues qué le diré, una gran costumbre por escribir y dejar registro, narra: pasé por aquel poblado de la Santísima Trinidad del Pitiquín, o sea, ya se le conocía. Cruzó. Ok. Cruzó por ahí. Ese pequeño gesto burocrático le da el nombre a este lugar, y con el paso de los años, de 1700 a 1740, pues tuvo una vida no muy concurrida, porque venían sequías, ustedes viven aquí, saben lo que es eso, Sí. y a veces los indígenas se iban, luego regresaban, pero el asentamiento ahí estaba. Para 1741, el virrey Pedro de Castro y Figueroa, duque de la Conquista, ordena construir ya aquí en esta región un presidio. Un presidio es una figura administrativa española, militar O y sea, no es religiosa. una cárcel, pues no es una cárcel. No es como una entendí. cárcel, no. Siempre hay que puntualizarlo, porque un presidio era un sistema español precisamente para colonizar, defender y arraigar a las familias. O sea, tenía muchas Ok. funciones. Sí, estaba Una familia, fortificado. o sea, sí, pues, o sea, si tú no te vas a ir a vivir a un lugar si no tienes seguridad, ¿no? Bueno, entonces el presidio tenía esa función, y es ahí, se funda ese presidio, ahí en el lugar donde Hilario es el potentado, ahí cerca de Villa de Ceris, ahí No, los ahí, ancestros de Hilario, sí, de donde está la Plaza de los Tres Pueblos, a un ladito, ahí está. ahí a un ladito, ahí se hace ese presidio, y después vendrá el primer reparto agrario que hay en la región, porque después, en 1747, Fíjate. para que se asentaran las familias, hacen un reparto agrario y hacen pequeñas obras de irrigación, lo que se conoce como el calicanto, que El todavía Calicán, Hilario, ahí está parte del Calicán. ahí hay todavía, y entonces ya las familias se logran asentar. Ahí se va creciendo la ciudad, va cambiando de nombre: Hacienda del Pitic, el Pitic, Villa del Pitic. Y cuando nos independizamos y rompemos con el imperio, pues había que crearle un nuevo nombre, había que construir ese panteón patriótico, y entonces le cambiamos ese nombre tan sonoro, bonito, corto, que era el Pitic, y entonces le ponen en 1828 Hermosillo. Hermosillo. Curiosamente, la disputa por la capital dura todo ese siglo, casi todo ese siglo. ¿Por qué? Porque las élites, pues un día gobernaban los de Ures y se llevaban la capital a Ures, un día gobernaban los de Álamos y se llevaban la capital Pues sí. a un día gobernaban los de Arizpe y se llevaban la capital a Arizpe. O sea, es algo muy interesante. Hasta 1879, que un militar, Francisco Serna, se avienta el volado, pone la capital aquí provisionalmente para no entrar en conflicto con esas élites, y hasta 1917, en la Constitución ya jurada después de la Revolución, definitivamente el asiento de los poderes federales y estatales será Hermosillo, Sonora, y ya capital definitivo. Y luego Eso viene, es más o menos. Y el ferrocarril viene en y una nos etapa. confirma. El ferrocarril viene y nos confirma. Y también hay un detalle muy curioso. A diferencia del centro del país y otras regiones, Hermosillo tiene una vida casi solitaria e insular, le dicen los estudiosos. O sea, estábamos en medio de la nada. Imagínense, imagínense en 1750, ¿qué les parecía hacer un viaje a la Ciudad de México? Ya no les digo a México, a Guadalajara. Imagínense. Oye, pero eso de estar en medio de la nada, hoy día estamos en medio somos el punto central del Estado, que está muy bien para distribuir a donde vayamos, eso es bueno. Fíjate qué visionarios estas personalidades del finales del 19, al entrar en conflicto estas élites, optan por precisamente lo que dices, por la parte geográfica central y de planicies. ¿Por qué?
porque era más fácil la comunicación. Después, afortunadamente, nos pasa el tren. No sucede lo de Álamos y Navojoa. No sé si recuerdes que Álamos era la gran ciudad, sí, pues. el gran mineral, pero el día que se les ocurre que pasa el tren por Navojoa, pues Álamos se va extinguiendo y Navojoa va creciendo, ¿no? Navojoa era una estación de ferrocarril. Y eso la hace con el tiempo crecer. Aquí afortunadamente confluye el carretera, ferrocarril, poderes, y ahora pues hace una ciudad de, ¿qué les gusta? 1 millón de habitantes. Más o menos, más lo que más o menos. Sí, ya, definitivamente. Sí. Yo siempre platico para que se den una idea de la explosión que ha tenido Hermosillo y la multiplicación en su vocación, ya no nada más es agrícola o ganadera, ya incluso es industrial. En 1960, a principios de los 60, el tamaño poblacional y de Producto Interno Bruto entre Cajeme y Hermosillo era un poco superior el de Cajeme. A raíz de los años 80, con la incursión de la planta Ford, de otras actividades, pues que ustedes han sido testigos de la historia reciente y contemporánea. Se disparó. Sí. Se disparó pues la población. Ahora pues es una ciudad con complejidades, ¿no? Oye, pues sí, pero aquí estamos y muy orgullosos además. Joaquín, así es, definitivamente. Juan Bautista de Anza es el que vemos ahí montado a caballo, ¿no? El que estaba ahí por el No, Juan Bautista de Anza es el personaje que nace en fronteras, perdón, en trincheras, en fronteras, y descubre la ruta hasta San Francisco. Juan Bautista de Escalante no tenemos, lo único que tenemos es un bulevar aquí al norte de Hermosillo. No tenemos ni de González Hermosillo, no tenemos estatua. No, es que no se conoce ni su fisonomía. Pero no tenemos, no tenemos ni su rostro, nada, o sea, capturado. Ni su rostro. Se había hecho ahí, haz de cuenta, acercamientos a cómo sería, pero no tenemos ni su fisonomía, no hay nada. Bueno, les voy a decir algo, de Hidalgo no sabemos si realmente Hidalgo era el que vemos, porque a finales del siglo XIX, que ya había muerto Hidalgo, Justo Sierra, había que crear una figura y entonces van y buscan a familiares de Hidalgo, encuentran un hermano. Y ese es el que vemos. Bueno, pues oye, Joaquín, pues muchísimas gracias por tu comentario, muy claro y muy ilustrativo como siempre. Joaquín, un abrazote. No, hombre, muchas gracias. Un abrazo. Buen fin de semana. Bien. Igualmente, aquí estamos y nos veremos el próximo viernes. Y la Guapalaina, ya platicaremos de la Guapalaina, las antiguas haciendas de Hermosillo. Es una de las antiguas haciendas como la San Benito, como muchas. Buen tema para otro viernes. Está bueno. Las haciendas. Órale. Las antiguas haciendas de Hermosillo. Ya queda programado. Muy bien. Muchas gracias a Joaquín Robles Linares, nuestro historiador y nuestro gran amigo además, por supuesto.